Buenos días, estamos aquí con el doctor Iñaki Piñuel y con Elena Rodríguez, ambos terapeutas, expertos en violencia psicológica en sus distintas versiones, en tratamiento de traumas. Iñaki además es divulgador muy experimentado, investigador y consultor para múltiples instituciones. Es además profesor de la Universidad de Alcalá. Elena también es profesora del máster de prevención en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y bueno, con el currículum podríamos seguir, es muy extendido. Iñaki además es autor de múltiples libros, bestsellers, muchos de ellos relacionados con la violencia en la familia, en la pareja, en el trabajo, Interrelaciones de Poder, el gran libro Liderazgo Cero, muy potente, el que fue premio Everest en el 2008. Y hoy estamos aquí para hablar de un tema en especial, que es el de la violencia y el acoso en el trabajo. En el 2019 la Organización Mundial del Trabajo aprobó el convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el trabajo, y España inició los trámites de ratificación al año siguiente. Desde el 2010 el acoso laboral es un delito penal en el que Iñaki participó en todo el proceso de que eso fuese una realidad, con una primera moción en el 2001, si no recuerdo, aprobada por todos los partidos políticos para que bueno, pues esta lacra que tanto afecta a las instituciones y a la motivación en el trabajo y la efectividad desaparezca del entorno laboral. Y bueno, pues para empezar, si les parece, lanzar una pregunta: ¿qué es el acoso laboral y por qué pasa desapercibido? Decimos acoso psicológico en el trabajo, porque acoso laboral puede ser acoso sexual laboral o no sexual, y casi siempre estamos hablando de un tipo de violencia psicológica clandestina que ocurre en un entorno laboral. Y por entorno laboral hay que incluir desde luego las administraciones públicas, que son primer sector afectado por el acoso en el trabajo, por el acoso psicológico, y que consiste en un continuado y deliberado maltrato que recibe un trabajador a manos de otros, generalmente jefes, pero no siempre, y que consiste en un trato inhumano, degradante, que vulnera su derecho fundamental a la dignidad, al respeto, y que amenaza con causar un daño severo sobre su resistencia psicológica. Por tanto, hablamos de un riesgo laboral de primer orden para quien lo sufre. Esto desde el año 2010 está legislado como un delito del 173 de acoso moral o psicológico en el trabajo, que incorpora hasta 2 años de cárcel e inhabilitación para cargo u oficio. Pero desgraciadamente, como has dicho, todavía hoy es un delito o un ilícito que ocurre a plena luz del día y en plena clandestinidad, porque a quien le ocurre no siempre es consciente de lo que le pasa, y en ese entorno donde ocurre lo que ocurre no se toman las medidas adecuadas para hacer prevención, que es el único modo de terminar con este problema. Y Elena, por ejemplo, ¿qué tipo de ejemplos de violencia podríamos determinar como que son propias de este tipo de ejercicio en el entorno laboral? Es bastante curioso porque tenemos asociado la violencia con conductas que aparentemente pudieran ser de ira o agresividad, pero hay otras que son bastante sutiles, que además generan, como dice el doctor Piñuel, algo en el paciente, en el caso que venga de clínica, o en el cliente, en el caso que esté ya en procedimiento judicial, una duda de si realmente eso es una conducta de acoso o de violencia, ¿vale? Yo me voy a referir muchas veces a la violencia en el trabajo, y me voy a referir además gracias a la modificación que se produjo gracias al doctor Piñuel y toda la gente que estuvo luchando por eso, porque si hablamos de prevención de riesgos laborales, y más allá de una tipificación penal, existe la obligación del cumplimiento y velar por la salud del trabajador, como muy bien dicen administraciones públicas. Entonces tenemos personas que pueden ser muy formadas, ser unas personas que vistas desde fuera, sus propios, por ejemplo, pacientes, si hablamos del ámbito sanitario, que me consta que el doctor Piñuel sabe también la situación, por ejemplo, aquí en la Comunidad Canaria,
personas que no es que estén sufriendo simplemente gritos o simplemente vejaciones públicas, sino que en ocasiones las conductas son, por ejemplo, dejarles de ocupar el puesto que por su cualificación tienen y les mueven a otros, o en reuniones de equipo hacer comentarios que pueden ser vejatorios. Uno bastante civilino, que es impedirles la formación, ¿vale? Que parece cualquier cosa, pero cuando hablamos de puestos de alta cualificación es muy relevante. Por lo tanto, lo vas degradando o quitarle personas a su cargo. Y también lo vemos en otros puestos, que es de una forma, además a la hora de instruirlo es muy pesado, como la distribución en una misma categoría del trabajo, cuando chequeamos los turnos, vemos que hay una sobrecarga. Eso sería un exceso de demanda cognitiva como ruido psicosocial, y además una falta de control de la tarea. Les cargan sin poder hacer nada con muchísimas más tareas que el resto de iguales, ¿vale? Por lo tanto, no estamos yendo a el grito, que es muy obvio, pero la persona efectivamente experimenta todos los estados que clínicamente son bastante severos y que muchas veces, desgraciadamente, no solo son emocionales, sino también somáticos en patologías graves. Desde Violencia Cero, uno de los retos es desnormalizar la violencia. Y hoy estamos hablando aquí de este tema precisamente porque el grado de normalización de la violencia en el entorno laboral llega hasta tal punto que es conocido que las propias víctimas no son conscientes de lo que están sufriendo y que aquello que están viviendo no solo no es correcto, no es saludable, sino que ni siquiera es lícito. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo podemos identificar que estamos en un caso de acoso, de violencia en el trabajo? No es fácil, porque la víctima de acoso laboral, la víctima de mobbing o de acoso psicológico en el trabajo son términos que utilizamos indistintamente. No sabe que lo es generalmente hasta que ha avanzado un grado bastante notorio de destrucción de su resistencia psíquica. Con lo cual encontramos que su desempeño está alterado a la baja, encontramos que su autoestima está destruida, encontramos que se siente culpable y por tanto merecedor de la suerte que el acosador o grupo de acoso están proyectando sobre él, y por tanto ese trabajador acosado va a pasar muchos meses antes de caer en la cuenta de que tiene un problema. Para cuando cae en la cuenta, el daño en su desempeño es tan grande que ya se ve alterado a la baja. Por tanto, quienes han hostigado, quienes han acosado, quienes han arrinconado, quienes han ninguneado a ese trabajador, han conseguido convertir algo que inicialmente era falso, las imputaciones de mal desempeño, de mala actitud, de mala realización del trabajo, en algo que es parcialmente verdadero, pero que se ha convertido en verdadero gracias al daño que ha proyectado ese propio acoso en la esfera psicológica y también en ese desempeño del trabajador. Por tanto, es una especie de profecía autocumplida. Un trabajador acosado termina agregando en su desempeño alterado a la baja las razones definitivas para terminar de cargárselo limpiamente, cosa que los acosadores habían planificado previamente. Y por eso, pues yo llamo a esto el crimen perfecto. No deja huella, hace que quien resulta violentamente eliminado aparece como digno de ser eliminado. Y por eso la posibilidad de detectar a tiempo este proceso es muy baja, y casi siempre estamos detectándolo ya en fases judiciales o en fases donde el daño psicológico es tan avanzado que ha causado un siniestro laboral, es decir, una baja laboral de larga duración. Una baja larga duración que suele tener como protagonista el trastorno de estrés postraumático, que es el caso más habitual entre las víctimas de mobbing. ¿Y qué le dirían a una persona que se siente incómoda en el trabajo, que cree que está en una situación que empieza a resultar insoportable, que el resto de compañeros y compañeras se le están volviendo en contra y no entienden muy bien qué es lo que está pasando? Todos ellos son indicadores de que estamos hablando de un entorno laboral no saludable, pero sin embargo la persona difícilmente se va a dar cuenta que detrás de eso puede haber una estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decirle a una persona para encenderle el chip y que conecte con la posibilidad de que esté siendo víctima de
de acoso laboral, acoso psicológico o mobbing en su entorno. Yo lo que le digo al que me viene por clínica, o sea, cuando de repente uno empieza a ver la causalidad de la sintomatología, y como dice el doctor Piñuel, tiene sintomatología para empezar de estrés postraumático, evitaciones, pensamientos recurrentes, una reacción fisiológica, o sea, se siente mal en su puesto. Y si exploramos y la causalidad indica que pudiera ser laboral, yo automáticamente lo que hago es un esquema que se entrega a esa persona, primero se le informa, que sepa lo que le está pasando para que entienda esa sintomatología y alejarlo de la culpa, que cuesta, ¿eh? Hasta con el esquema y los pasos la persona sigue pensando que a lo mejor es su culpa, o sea, es totalmente así. Y lo que hago automáticamente es indicarle los pasos que habría de seguir en la organización, porque si un trabajador está siendo dañado, lo primero que está ocurriendo es que la planificación preventiva y la evaluación de riesgos no está siendo correcta, por lo tanto ha de ser revisado por vigilancia de la salud, han de estar implicados los delegados de prevención, que desgraciadamente, tanto en público como privado, en ocasiones el trabajador ni siquiera sabe que existen ni que tienen ese derecho. Hablamos de una ley del 95 con una actualización penal en 2001 y estamos en 2021. Y todavía la gente desconoce que hay unas figuras que en ocasiones están liberados sindicalmente porque son también delegados de personal que han de velar por eso. En otras ocasiones se puede hacer directamente en casos que son ya sangrantes, ¿vale? Que la persona viene después de haber recibido atención hospitalaria por una agresión al puesto de trabajo. Hay una fórmula también, pese a que la persona está debilitada, a veces decanta esa opción, que es la denuncia en la inspección de trabajo. La inspección de trabajo tiene un protocolo que cuando hay una denuncia de algo, el inspector se desplaza y ha de investigar, y así es, así se recoge en las guías de la inspección de trabajo qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, hay que revisar las condiciones laborales para efectuar un cambio y velar siempre por la salud de ese trabajador. Lo más importante, que tenga fortaleza para hacerlo, porque habitualmente está en condiciones deplorables. Hay que decir una cosa, no hay que olvidar que el trabajador que sufre mobbing sufre además la sensación de que tienen razón quienes le hostigan y por tanto una víctima que se siente culpable se queda paralizada, no se va a defender. Por tanto, aunque esos recursos, como ha dicho muy bien Elena, existen, generalmente los trabajadores no acuden a ellos porque sienten o que no merecen ser defendidos, o que lo suyo es otra cosa, o incluso que tienen razón aquellos que los hostigan. Por tanto, la primera de las medidas es ese trabajo que estáis haciendo desde Violencia Cero, que es concienciar a los trabajadores de que no hay ninguna razón que justifique el ser hostigado en el trabajo. Lo que yo digo siempre que es que no va en el sueldo el ser acosado, y que cuando entramos a trabajar no colgamos junto con nuestro abrigo en el perchero nuestros derechos fundamentales, seguimos teniéndolos, nuestro derecho a la dignidad, a ser tratados con respeto, a tener un entorno laboral que no nos dañe. Ahora que se habla en tiempos de pandemia de la seguridad sanitaria, ¿qué seguridad sanitaria más básica que la que en tu trabajo no te resulte dañino la relación con los demás, ¿no? El problema cuál es que el trabajador acosado se siente culpable, ha internalizado, ha sido inoculado dentro de la culpabilidad, y esta culpabilidad es muy dañina porque evita tanto la denuncia interna como también la reivindicación de su propia inocencia y permite que los acosadores avancen socialmente proyectando una ficción en torno a la víctima de que ésta merece el maltrato que está sufriendo. Y por esa proyección, todos alrededor de la víctima, no digo ya los que acosan, sino los que están percibiendo el problema, incurren en el denominado error básico de atribución, que es un mecanismo que los psicólogos conocemos desde los años 60, que explica por qué las personas normales, sin ser malas, ni psicópatas, ni nada parecido, tendemos a percibir en las víctimas rasgos, disposiciones, actitudes que explicarían por qué son víctimas. Es decir, imputamos a la víctima ser merecedora de lo que le está pasando y por tanto abandonamos a la víctima. De ahí que lo más importante para la gente que está escuchando esta emisión, para vuestro trabajo desde violenciacero.org, saber que el que está viendo el proceso puede ser determinante como ayuda, como solidaridad inmediata,
como un testigo no mudo de ese proceso de destrucción que si no, pues corre el riesgo de terminar siendo como habitualmente es un todos contra uno. Un todos los que acosan, pero también el entorno que se aparta, que piensan algo habrá hecho, que piensan que mejor no acercarse y por tanto que desasisten a la víctima en un momento crucial donde la solidaridad debería ser fundamental. Gracias por el apunte, porque precisamente ese es el fundamento de Violencia Cero, aprender a identificar lo que, aun siendo normal, no es lícito, y es mucho trabajo lo que nos queda, esos ninguneos, esas humillaciones encubiertas, esa reducción del rango, etcétera, etcétera, que podemos entender como normales y sin embargo no afectan positivamente ni a la motivación en el trabajo ni al desempeño. Y bueno, pues en el trato que tenemos con víctimas sí hay una situación que es clave, y es el apoyo de las familias, de las amistades, y muchas veces a las víctimas les cuesta explicar a sus allegados, a la gente que quiere y que les puede ayudar, la gravedad de lo que están sufriendo. ¿Por qué? Porque todo lo que van a relatar son pequeñas gotas, que son pequeñas acciones que pueden parecer inconexas, pero que realmente la víctima se siente destruida. Y eso es muy difícil que entienda la gente que tiene alrededor, y sin embargo consideramos que es crucial desde aquí transmitir a las familias y a las amistades lo que deben entender a este respecto, ¿no? Sí, a mí me gustaría apuntar en relación al trabajo que hace Violencia Cero, la Alianza. Tenéis diseñado un iceberg de conductas que son violentas y otras no. Es decir, arriba son esas obvias, pero luego están todas abajo. Si nos vamos a intervenir en la conducta humana, no siempre es sencillo cambiar la conducta, aunque la persona sepa que la que está haciendo no es la más segura o la más sana. Y eso pasa mucho cuando intentamos meter modelos, por ejemplo, sistemas de intervención según el comportamiento. Entonces, a mí me parece crucial el hecho de que haya una alianza como la vuestra que difunda en todos los foros y con todos los prescriptores posibles esas conductas, para que deje de normalizarse, porque una de las frases que encontramos es siempre ha sido así, ¿vale? Entonces, vamos a buscar un poco que el que lo está viendo, y voy a poner un ejemplo muy cruel, ¿vale? Pero las guerras mundiales y las grandes salvajadas no las han hecho esos dictadores con sus propias manos, sino que tenían unos ejércitos que por motivos diversos, ¿vale? Justamente por jerarquía social, los sistemas de sometimiento y dominancia, y por muchas historias más que no entramos porque no es objeto, al final toleran. Entonces, para mí ahora mismo en esta fase es casi más importante que todos los que están visualizando esa conducta, que saben que es violenta, porque no quisieran que se la hicieran a ellos, dejen de sentirse bien sin hacer nada. O sea, buscar un poco el cambio social, porque en el momento que eso se dé, esa normalización va a ser totalmente erradicada, o por lo menos ya no va a ser tan tolerada, ¿vale? Pero estamos justo, yo creo ahora mismo, no sé si tú lo ves igual, como en un cambio de paradigma. Ya no queda tan bien, ¿vale? Esa agresividad en el puesto. Lo cual hace que precisamente hacer visible lo invisible de estas conductas que tradicionalmente se habían banalizado y trivializado como, bueno, normalizadas, es muy importante en este momento, puesto que la sociedad alcanza un nivel de conciencia de las que yo denomino violencias evidentes, o las violencias grosso modo, las violencias físicas, directas, las agresiones, pero seguimos, y estoy hablando también no solo del mobbing laboral, sino también del bullying, del acoso escolar. Seguimos todavía mirando a otro lado hacia conductas que causan verdadero daño psicológico y que luego los psicólogos tenemos que tratar, y que además sabemos ya desde hace décadas, porque esto está investigado ya, que correlacionan mucho más esas conductas aparentemente anodinas, pero cuya repetición en un entorno inescapable como es la escuela o como es el trabajo van generando una quiebra paulatina en la resistencia psíquica. Sabemos que esas conductas son responsables de la aparición del síndrome de estrés postraumático en su modalidad de morada, es decir,
que va instalándose insidiosamente un cuadro que la propia víctima no identifica y que tampoco tiene unas violencias muy graves a la vista. Por tanto, cabe confundir eso con una depresión, con un cuadro clínico de otro tipo, con un cuadro de estrés laboral, con un problema de ansiedad, cuando lo que es verdaderamente un cuadro de daño psicológico. Y hay que acostumbrarse a hablar de las causas de esos daños psicológicos, porque tienen verdaderas causas dentro de relaciones que son tan tóxicas como esa radiación igual de media intensidad que puede tener una central nuclear que emite fugas de radiactividad que nadie advierte y que poco a poco va envenenando el entorno, el ambiente, sin que nadie lo advierta. Esto es igual. Vivimos en un entorno social todavía hoy donde estas violencias menores, entre comillas menores, van causando víctimas que no son conscientes de serlo y testigos que siguen siendo mudos porque no identifican que estas violencias lo sean verdaderamente, o porque frente a otras violencias aparentemente más graves, pues no llaman la atención o no llaman a la urgente movilización en su contra. Y esto yo creo que es algo que hay que poner en valor de la actividad que estáis realizando desde Violencia Cero, el poder explicar la repercusión que tiene desde el estilo parental dentro de las familias. Hemos escrito hace poco el libro Familia Cero, donde hablamos de tantísimas víctimas de familias disfuncionales que ignoran que lo son, porque banalizaron y trivializaron esas violencias en sus familias, ¿no? Hasta el bullying escolar, el acoso escolar, donde se sigue trivializando el poner motes, el insultar, el ridiculizar a un compañero, el reírse de él, como una cosa de bromas de niños, ¿no? Por supuesto, hasta el trabajo, donde todavía hoy en muchos entornos laborales se banaliza y se trivializan formas de maltrato psicológico que deberían estar erradicadas hace décadas. Estadísticamente estábamos hablando, Iñaki, tú nos comentabas que entre el 10 y el 15% de las personas trabajadoras están siendo víctimas de mobbing. Es decir, no estamos hablando de solo algunas personas o algo ínfimo testimonial. Es un problema muy grave en el entorno laboral y bueno, por eso creo que es importante esto que estamos haciendo aquí, de ponerlo en valor, hablar de ello, porque son porcentajes altísimos. Si lo llevamos al entorno escolar, los datos son mayores aún. Entonces, ¿cómo ven un tema como este en el que la sociedad no es consciente de que hay un problema gravísimo? Sin embargo, los datos nos están diciendo que la realidad es preocupante, ¿no? Claro, un 15%, un 13%, estamos hablando de casi 2 millones de trabajadores que acuden cada día a su trabajo en España pensando que algo malo les va a pasar porque no saben por dónde les va a caer el hacha, ¿no? Diríamos que frente a esos 18 o 20 millones de trabajadores es una parte menor, pero es una parte muy significativa. Son millones de trabajadores, son miles y miles de familias, son hijos que sufren el impacto psicológico de padres que están agotados, destruidos psicológicamente, son relaciones de pareja que se ven al límite por estas situaciones de acoso. No olvidemos que uno de los problemas asociados al mobbing laboral es que inmediatamente se cae también el resto de relaciones sociales y de pareja. Es decir, hablamos de un grado, de una cadena de victimización que no termina solamente en el mundo del trabajo y que llega a afectar hasta a los hijos, las familias, y que no sabemos hasta qué punto puede ser responsable de otros problemas conectados, como por ejemplo la violencia doméstica, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de una cifra, que las cifras quedan en la frialdad de los números, pero que representa un porcentaje de sufrimiento en el mundo del trabajo y en el mundo social y personal y familiar tremendo. Y llama mucho la atención leyendo tus vídeos y en las distintas conferencias y vídeos que hay grabados, que respecto a las víctimas el problema es muy llamativo, en el sentido que cuál es su condición como trabajadores, ¿no? Estamos hablando de gente que precisamente motivada tendría muchísima capacidad de aportar a la empresa, y no son precisamente gente para prescindir en una organización. Yo suelo decir, y esto es una cosa que los clínicos vemos una y otra vez, las víctimas que atendemos de acoso laboral son los mejores entre los trabajadores de ese entorno laboral. ¿Por qué?
Pues porque obviamente para eliminar a un trabajador que es un maula, que es un manta, que no funciona, no hace falta hacerle mobbing. Es mucho más fácil. Hay que hacerle mobbing, hay que acosar a aquel que es brillante, que es válido, que tiene el respeto, el aprecio de clientes, de compañeros, de proveedores. Es decir, se practica el mobbing contra aquellos trabajadores válidos, no, mucho más que válidos, a veces brillantes, pero que a cambio han concitado sobre ellos la envidia, la animadversión de otros, incluidos sus propios jefes. No hay que olvidar que 2 de cada 3 casos de mobbing son practicados por jefes directos y que se ven amenazados por este buen desempeño, por este buen hacer, por esta buena imagen profesional, pero que personalmente causa esa envidia, esos celos, ese resentimiento que después desencadena las actuaciones hostiles contra la víctima. A mí me gustaría hacer una precisión que a veces nos olvidamos de cara a, fíjense que voy a cambiar un poco el palo, pero me parece muy importante, muy relevante. Esas son las cifras que hay y voy a ser atrevida diciendo que creo que están por debajo. Y les voy a explicar por qué. Cuando una persona va al médico de familia porque tiene insomnio, fruto, estamos entendiendo, de ese acoso, fruto de ese acoso, la calificación que va a tener es enfermedad común, ¿vale? Entonces, les quiero hacer llevar la atención a lo importante que es de cara a el erario público, ¿vale? Porque una dejación de una obligación legal de una empresa de custodiar la salud pasa a ser pagada por los fondos de la administración de una IT como si fuera una enfermedad común. A lo mejor lo que estoy contando es demasiado rollo técnico, pero para mí es realmente diabólico, porque la dejación de esa obligación de la empresa repercute en un importe sanitario brutal. Y además, al estar comunicado como una enfermedad común, no está siendo metida en la estadística de causalidad laboral. Por eso yo me atrevo a pensar, a decir, a afirmar que la cifra es mucho mayor. Y esos son los que van al médico y se contabiliza, porque ni siquiera los de vigilancia de la salud están supervisando en ocasiones de una forma correcta a los trabajadores. Por lo tanto, no va a haber parte. Y el parte se va a dar habitualmente cuando es inevitable, que es cuando pasa algo grave y en un periodo corto. Lo demás, no, pasa desapercibido, ¿vale? Entonces creo que a nivel económico de fondo público, que nos repercute a todos, es bastante serio lo que está pasando y, por supuesto, a nivel clínico y familiar. Pero esa es una dimensión que se olvida muchas veces. Extensiva, y aprovecho también, que es un colectivo que me gusta siempre tocar, las fuerzas de seguridad, que alguna vez lo hemos hablado, porque estas personas en la psicología de emergencia entienden que estar incluido en el salario, estar expuesto a auténticas aberraciones y vuelven a ser desasistidas en la gestión del riesgo psicosocial. Y tenemos colectivos con tasas altas de suicidio, ¿vale? Lo dejamos en suicidio. No sabemos si porque venía mal de casa, pero eso está ocurriendo en fuerzas de seguridad. Me parece muy, muy serio. Un pequeño apunte que comentaba ahora mismo Elena. El mobbing dentro de las administraciones públicas, que no olvidemos es el primer sector afectado por acoso, tendemos a pensar que el acoso pues, pueda suceder más en pequeños negocios, donde el jefe tiene 1 o 2 empleados y es una especie de sátrapa autoritario. Para nada es así. La imagen más típica de los casos de acoso son funcionarios en posesión de sus plazas que son víctimas de una persecución profesional dentro de administraciones públicas donde rige el principio de legalidad y donde hay que decirlo, y aquí es donde yo conectaba con lo que decía Elena, es verdadera desviación de poder. Aquel que practica el mobbing dentro de una administración pública no solamente está incurriendo en un delito contra la salud de los trabajadores, sino que está utilizando el poder legítimo que le da su nombramiento como funcionario público de manera torcida, torticera, desviada, para usarlo en beneficio propio contra esa funcionaria o funcionario que por alguna razón le resulta amenazante por un buen desempeño, por una buena actuación, porque le tiene envidia, es decir, razones que no pueden nunca justificarse. De ahí que los acosadores, y esto es importante para que la audiencia lo entienda, jamás se presentan como tales.
presentan a la víctima como víctima de otras cosas, nunca de un proceso de animadversión, de hostilidad, de antagonismo deliberado, porque lo que hay detrás es inadmisible, no se puede explicar a la luz pública. Lo que hay detrás es una persecución personal, personalísima, que busca quitar de la circulación, no olvidemos el latín envidia viene del latín invidere, de quitar de la vista a alguien que por alguna razón es molesto, es amenazante, pero esas razones no son legítimas, no se pueden validar en un Estado de Derecho y menos en una administración pública. Mucho menos se puede decir que el poder que tiene un jefe, un director general, un cargo nombrado en una administración pública sirva o pueda legitimarse para eliminar a un funcionario por ninguna razón. Esto es completamente una aberración y, por tanto, además de todos los ilícitos que hay, estamos hablando de una desviación de poder. De ahí que también en la labor que estáis haciendo y que yo aprecio enormemente, tú lo sabes, Arturo, desde Violencia Cero, debe estar incluida la formación de los managers, de los directivos, de los mandos, el liderazgo, porque la primera causa de mobbing siempre suelen ser jefes mediocres a la defensiva que no saben cómo gestionar sus equipos y que a cambio gestionan a base de eliminar periódicamente a alguno o de marcar un episodio de terror contra alguno para que todo el resto mantenga la calma. Es decir, estamos hablando de una labor que está por hacerse de educación, del management, de educación de los que dirigen equipos humanos. Precisamente la siguiente pregunta iba en ese sentido, que ¿qué diríamos a las personas que dirigen las organizaciones y cuáles son los mecanismos de prevención? Porque al final lo que queremos es que esto no pase, que podríamos poner encima de la mesa. Es muy obvio, pero hacer cumplir la ley. La ley que exige evaluaciones de riesgos, pero además la naturaleza de la ley, y eso viene en la introducción, ni siquiera hay que ir a capítulos, ni anexos, ni reales decretos, implica que el trabajador participa en el diseño de las condiciones de trabajo, ¿vale? Es decir, se cuenta con ellos. De todas formas, me gustaría ir un poco más allá, porque lo que ha dicho Iñaki me parece muy interesante. En las administraciones públicas, uno tiene una plaza, yo no voy a entrar ahí, ¿vale? El proceso es selectivo, pero lo que está claro que lo que es la evaluación del desempeño y el si lo haces mal o pones en peligro a otros, te vas a la calle, es más complicado, ¿vale? Entonces, eso lo dejo ahí porque me interesa mucho también la posición del doctor Piñuel al respecto. Y luego, cuando vienen, por ejemplo, bomberos, o viene gente ahí, a Nacional, o sí, efectivamente, son sometidos en las pruebas selectivas a un montón de test de personalidad, de psicológicos, ¿vale? Y les van a dar la entrada a ese puesto en la administración pública, en las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando alguien ocupa un puesto público, hablo políticos, hasta donde yo sé, eso no se hace. Por lo tanto, te dejo dos patatas, Iñaki, ¿sí? Una, ¿qué pasa con esa no evaluación del desempeño en puestos funcionariales? ¿Hasta dónde se tolera en base a lo que estamos hablando, la violencia? ¿Hasta cuándo tenemos que lidiar con eso? Y dos, los políticos con un perfil, que lo voy a decir porque eres especialista y es una oportunidad oírte, psicopático. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién evalúa? ¿Quién lo quita? Has dado en el clavo, y es que el mobbing siempre está relacionado con la impunidad. Quien practica el mobbing se sabe a salvo o se cree a salvo por alguna cosa que le permite hostigar libremente sin que caigan sobre él ni las sospechas a veces, ni mucho menos los castigos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que frecuentemente, lo he dicho antes, quienes desencadenan el acoso son personajes muy mediocres que, a falta de haber sabido desarrollar su trabajo directivo, como director, mando, de una manera profesional, pues se dedica a marcar estos episodios de victimización creando en sus equipos chivos expiatorios. Es decir, un trabajador que se va a convertir en el, entre comillas, malo oficial, la oveja negra, el que es culpable de todo lo que funciona mal. Y de ese modo canaliza toda la animadversión del grupo, toda la violencia grupal sobre un individuo único que recibe como un pararrayos toda esa violencia. Es el mecanismo del chivo expiatorio que tantas veces en la formación
hemos desarrollado para explicar a los activistas cuál es el mecanismo que se esconde detrás de los casos de mobbing, de acoso escolar, de familia cero. Es decir, un mecanismo muy antiguo, muy extendido en nuestra sociedad, sobre el que los seres humanos hemos aprendido erróneamente a construir orden. Es un orden sacrificial, pero al fin y al cabo un orden. La otra cosa que ha comentado Elena, nosotros pedimos a los automóviles y a nuestras máquinas pasar periódicamente una ITV, pero no pedimos a los directivos pasar cada año una ITV psicológica, sabiendo que el estrés produce daños, que el paso del tiempo produce que el cerebro ya no funcione igual. Es decir, deberíamos exigir que por lo menos las personas que tienen responsabilidad sobre otros tengan periódicamente una evaluación psicológica, lo que yo llamo la ITV psicológica. No es inspección técnica de vehículos, pero sería la inspección técnica psicológica, que nos pudiera permitir afirmar que ese directivo está en disposición de seguir dirigiendo equipos, y tal cosa no ocurre. También la idea que tienen los directivos españoles, sobre los que tenemos algunos estudios hechos hace ya algún tiempo. Primer dato, 36% de las plantillas en España harían examinar a sus jefes por un psicólogo. ¿Qué está pasando? Pues que no tienen dudas acerca de su estabilidad mental. Segundo, los directivos españoles siguen pensando que esto de dirigir equipos o management, el liderazgo, es como el arte de las folclóricas, que uno lo lleva dentro y lo tiene que sacar para afuera, y es algo genuino, del genio, ¿no? De la palabra genio, genuino, algo espontáneo, y cuando nada más lejos de la realidad. A dirigir se aprende, a comunicar se aprende, a dar feedback de algo que no está uno de acuerdo, feedback negativo, se aprende. Es decir, no hay nada de evidente en la tarea de dirigir equipos, ni nada de artístico o, digamos, folclórico. Entonces, esa idea loca y equivocada lleva a que el directivo español, desgraciadamente, es un directivo muy poco profesionalizado. El jefe medio español es alguien que fue promocionado por competencias que realizaba adecuadamente en el puesto inmediatamente inferior, vamos a suponer un buen contable, pero que a la hora de promocionar a jefe o director de contabilidad se encuentra siendo una calamidad. Tiende a ascender hasta alcanzar, como dice el principio de Peter, su máximo nivel de incompetencia. Y una vez alcanzada ese máximo nivel de incompetencia, pues es desde donde se siente amenazado y practica esa tortura psicológica que llamamos el mobbing. Pues fíjense qué interesante. Estamos en un contexto en donde ya existe una ley que avala la situación y la solución. Existe un conocimiento técnico y científico que avala cuáles son las vías para la prevención, y bueno, pues eso quiere decir que estamos en un contexto totalmente de oportunidades. O sea, si más gente supiese la repercusión que tiene la violencia pasando desapercibida, y si fuésemos capaces de prevenirla, podríamos conseguir unas organizaciones desde, como bien decía Iñaki, tanto en las administraciones públicas, en las fuerzas de seguridad, en la política, en todas esas ONGs que queriendo hacer el bien están cargadas también de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, claro, yo escuchándoles lo que veo son todo oportunidades. Tenemos todo, ¿sí?, para, contando esto y generando una cultura del cuidado, poder transformar las organizaciones y convertirnos en una sociedad mucho más saludable, más sostenible y bueno, más esperanzadora también, ¿no? Entonces, así para acabar, ¿qué idea querrían transmitir para cerrar esta? Yo es que hay algo, comulgo contigo también con las posibilidades. Una pena que no todo el mundo lo vea igual, pero no quiero cerrar esto sin plantear algo que además me gustaría oír la opinión de Iñaki. Se ha hecho una legislación específica para acoso, ¿vale? Inicialmente se hizo un marco regulador estatal en administraciones públicas también. Luego se ha trasladado, por ejemplo, aquí en Canarias se publicó en 2019 una propia. No quiero dejar de decir que en ocasiones se traduce el cumplimiento a modo de pongamos una tirita para que estos pesados se callen, mandando al acosador a un curso de liderazgo, y se propone, porque en alguna parte lo han leído y lo han metido ahí,
sin hacer ningún cambio organizacional, mediación, ¿vale? A mí personalmente me parece una desfachatez, ¿vale? Pero, o sea, primero, no se investiga, no se activa el protocolo, al jefe a un curso de liderazgo y vamos a ver, nos vamos a poner a mediar con aquellas personas que llevan años sin una posada. Entonces, necesitaba oír vuestra opinión y ponerlo encima de la mesa porque es el argumento con el que se están defendiendo estos casos luego. No, ofrecimos mediación. ¿Para qué, Iñaki? Bueno, hay que decir que yo recuerdo cuando por primera vez hablé de mobbing en las Islas Canarias, que hay que reconocer a los canarios ser pioneros en cuanto al asociacionismo contra el mobbing. Las primeras asociaciones nacionales contra el mobbing nacieron aquí, en la isla de Tenerife y aquí en esta isla, en Gran Canaria. Y yo recuerdo en 2001 ya hablábamos de esto de la mediación. Pasa que detrás de la mediación hay paletadas de dinero público, hay muchas organizaciones que viven de ello, y hay que decir sencilla y llanamente que en materia de victimización, cuando hay un proceso de victimización, la mediación sobra. No cabe mediación. Cabe mediación en los conflictos, que hay muchos conflictos donde se puede aplicar la mediación. Pero desde el momento en que hay una víctima y un victimario, aplicar la mediación significa colocar a ambas partes en un pie de igualdad moral que no tiene un proceso de victimización. ¿Dónde mediaríamos? Sabiendo que el victimario quiere eliminar a B, la víctima, y lo que quiere la víctima es no ser eliminada por el victimario. ¿Dónde intermediaríamos? ¿Dónde lo dejaríamos? Tendría la víctima que ceder algo y el victimario ceder algo, es decir, la víctima dejarse destruir parcialmente. Todo esto son despropósitos que, obviamente, implican la conclusión de que quienes aplican esto no saben lo que es ni el mobbing, ni un proceso de victimización, ni nada parecido. Es perverso aplicar la mediación porque significa una revictimización de la víctima. Quede esto claro, no solo lo decimos nosotros, lo dicen todos los grandes especialistas en victimología. La mediación, sea en maltrato doméstico, en acoso escolar o en acoso laboral, es una aberración psicológica y, por supuesto, moral y ética. ¿Qué hay que decir? Pero también hay que añadir algo, que estos 20 años de divulgación, estabas preguntando tú, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que hemos pasado de una fase donde el mobbing era desconocido, el acoso laboral era algo lo mismo de clandestino que hoy, pero que ni siquiera el término se conocía, a un momento donde hay legislaciones por doquier. Tanto hay legislación penal, hay legislación laboral, hay legislación administrativa, pero todas esas legislaciones siguen siendo hoy papel mojado, en la medida en que significa algo que yo denomino la política del cumplimiento. Cumplo y miento. Es decir, formalmente que parezca que luchamos contra algo, pero cuando esas medidas que están recogidas en el BOE, en los reglamentos, en los boletines de la comunidad autónoma, se quieren aplicar y los aplicamos los peritos, los que estamos al pie del terreno con las víctimas, nos damos cuenta que son perversas en la medida en que no solamente no ayudan a las víctimas, sino que a veces complican decisivamente su suerte y pueden terminar hasta mucho peor si se deciden aplicar esos protocolos que están previstos. ¿Por qué? Pues porque todavía no hay la sensibilidad social, ni técnica, ni tecnológica, diríamos, entre los profesionales de la prevención, entre los profesionales del derecho. Todavía falta mucha sensibilidad en las judicaturas. Seguimos viendo sentencias que no tienen pies ni cabeza, que mezclan todo, que confunden unas cosas con otras. Es decir, todavía falta una gran sensibilidad y mucha formación y capacitación, que yo diría que es una de las claves de la prevención. Y por último, ya que preguntabas por esta, yo sigo diciendo que para prevenir un proceso que tiene fases, solamente lo podemos hacer en sus primeras fases. Y las primeras fases en el mobbing, lo mismo que en el bullying, solamente pueden determinarse si nos acostumbramos a medir. Y medir significa preguntar a los trabajadores sistemáticamente, frecuentemente, por qué les está ocurriendo en el trabajo. ¿Qué te está pasando? ¿Te está ocurriendo esto? ¿Te está ocurriendo esto? ¿Con qué frecuencia? Y claro, preguntar a los trabajadores es lo mismo que preguntar a los niños con bullying. Significa aceptar darnos una mala noticia, que es que como preguntemos por estas prácticas, nos las vamos a encontrar. Y si nos las encontramos, nace la obligación de intervenir. Es decir, ya no podemos seguir jugando a que no estamos viendo,
a que no nos hemos enterado, a que quién lo hubiera dicho, como seguimos jugando, en el cumplimiento. Entonces, medir significa atreverse a reconocer que en cada lugar de trabajo, en cada empresa pequeña, mediana y por supuesto en cada administración pública, encontramos casos y casos de mobbing que son encubiertos, que son clandestinos, pero que tienen a víctimas reales, bien reales, que casi siempre ignoran lo que les ocurre hasta que el proceso está suficientemente avanzado para que no se haya transformado en un daño psicológico. Y es ahí cuando tenemos desgraciadamente que entrar pues a reparar clínicamente el trastorno de estrés postraumático, el daño en el desempeño, a veces tarde porque la persona ya está destruida irremediablemente y ha perdido su empleabilidad, su capacidad laboral. Tan grande puede ser el daño psicológico del móvil. Bueno, pues darles infinitas gracias por estar aquí, por atendernos, por estar siempre que acudimos a ustedes, felicitarles por la labor que hacen y que me consta que es muy importante. Felicitaros a vosotros, Arturo, por el trabajo que hacéis desde Violencia Cero, con todo el activismo que yo veo en estos últimos años ha crecido mucho más, todavía más en Canarias, y yo os animo a que sigáis este trabajo y que sigáis siendo el aldabonazo en tantas conciencias dormidas y tantos políticos que siguen apuntándose al cumplimiento, y que seáis un factor para que ese cumplimiento, yo creo que lo estáis siendo, deje de producirse y se produzcan medidas reales en favor de las víctimas reales. Yo os animo a que lo sigáis haciendo y os felicito. Pues muchas gracias a ambos. Violencia Cero.